nivel de alta complejidad significa que vos acá también vienen pacientes graves. Entonces, la gente después que cuando se nota, porque no los ha tenido rápido, te dicen, aquí están muriéndote para que te atiendan. Y literalmente es así, porque en el hospital para pacientes vienen gravísimos. ¿Es normal así o qué la cosa posible? Hay algo fundamental que tiene que tener un profesional de la salud, que es la empatía. Ponerse en el lugar del otro. Cuando sucede algo tan trágico como que muera un paciente, porque es una tragedia, tanto para la familia como también para nosotros. O sea, uno siempre está formado y preparado para salvarle la vida a la persona. En urgencias o en la guardia, en principio uno siempre va preparando al familiar para lo peor, porque siempre ingresa un paciente mal, más que nada en el shock room del hospital. Entonces, es muy importante la comunicación que tenemos con la familia. Es muy importante desde el momento en el que ingresa el paciente a cuando cursa su internación y hasta el desenlace, ya sea el alta o que muera el paciente, ¿no? Vos antes de entrar al quirófano tenés que hablar con instrumentación, presentar al paciente, decir que vas a operar con anestesia. Son 3 equipos que trabajan en la cirugía. Para instrumentación, anestesiología y nosotros que operamos. ¿Con quién estamos? ¿Con Guerre o con Kiki? Nelson. Fíjate que está el tubito ahí metido ahí. Acá está en el medio del tubito, ¿no? ¿Tenemos que tener como yo? Sí, amigo. Te diga. 1, 2, 3. Listo, ahí voy yo por ahí. Por lo general, en la parte de neurocirugía, el paciente politraumatizado, que tiene el traumatismo encefalocraniano, lo recibe el emergentólogo junto con los enfermeros del emergentólogo, se compensa al paciente, se realiza la imagen y de ahí nos piden la interconsulta a nosotros. Nosotros valoramos al paciente y a la tomografía de cerebro que se ha hecho, si es que tiene una condición o una patología que sea neuroquirúrgica de urgencia. Y ahí es donde actuamos nosotros. Nuestro trabajo sí es intenso y hay días que son más intensos que otros en cuestión de consulta. Hay días que la guardia está colapsada. Hay muchos pacientes que ingresan, inclusive muchos pacientes para operar. Ha habido ocasiones donde hemos tenido operando 6 pacientes en un día, que eso es mucho. Por ejemplo, por cada cirugía son 3 horas de cirugía y ahí vas viendo, o sea, 3 horas operando a uno, después tiene que salir y hay otro paciente también para operar. La ventaja que tenemos en el Hospital Bahía es que tenemos todas las especialidades críticas. Tenemos guardia de médicos clínicos, que es la base del movimiento esto, y tenemos neurocirujanos, traumatólogos, cirujanos, para ver. Y hay otras especialidades que
trabajan como guardia pasiva, que cuando nosotros los llamamos, los necesitamos, ellos vienen. Pero los pacientes que vienen críticos, como le llaman código rojo, para nosotros es aproximadamente entre el 15 y 18 y 15% de los que se atienden globalmente por día, que esos van inmediatamente a la atención, y ahí es donde los pacientes que tenemos muy buenos números como resultados, porque en promedio de casi 2 horas y media ya tenemos hecho el diagnóstico y vemos cómo se va resolviendo la patología. En el showroom, en el último 6 meses tenemos una tasa de mortalidad de 6.5%, que dentro de la complejidad de pacientes es muy baja, y para nosotros nos llena de orgullo que, digamos, de 100 pacientes que se ha atendido, 6.5, 6 pacientes se nos han muerto. Se ha muerto, bueno, porque ya hay cosas que el ser humano o los médicos, la parte del sistema, no podemos ser infalibles. Acá actualmente en este servicio se hacen guardias de 12 horas, de 7 a 19 y de 19 a 7. Ingresa alguien y ese alguien tiene contados los minutos de vida, porque unas veces llegan los famosos TEC graves, que ya dependen de un hilito de nada para vivir, y de pronto el paciente se te lo para y hace una parada cardíaca y vos tenés que reanimarlo al paciente, y sale del cuadro ese de que ya está prácticamente muerto, y el paciente está con signos vitales, y vos te sentís muy importante porque de vos dependió esa vida y del médico, ¿entendés? Porque acá en la guardia se trabaja en conjunto. Por favor, todos los familiares me van a esperar en la vereda. Cualquier cosa se los está informando. Muchas gracias. ¿Tenía obra social? ¿De la azucarera? ¿El único lugar que te golpeaste, tenés lastimado? ¿El único lugar? Listo, pasa de emergencia por la vuelta. Ahí te van a atender los médicos. Nosotros vamos ingresando y ya van quedando los pacientes nada más acá adentro. Pero sí, hay un momento que está llenísimo, por ejemplo en el tiempo del dengue. Ah, sí. Que era impresionante la cantidad de gente, había gente parada esperando que lo atiendan. Mucha gente, la verdad. Y cuando fue el tema del COVID también, pero el dengue era mucho más ingresos que el COVID. Ahora te digo, empieza acá los días jueves hasta los días domingos, hay veces los días lunes, de lo que quedan los pacientes del día domingo, los días lunes, se trabaja mucho también. Prácticamente, digamos, estamos hablando casi de toda la semana. Pero, como te digo, antes se decía, un día sábado en el hospital era de terror. Ahora no, ahora arranca el jueves hasta el lunes trabajar con todos los pacientes que ingresan. Me voy a... ¿Caída de altura? Sí, de altura. 1 metro me dice aproximadamente el pozo. ¿Qué pasa ya? Hay que ver qué tenemos ahí, papá. Sí, duele un poquito. Ahí está. Ahí lo están sacando. Aguante un poquito. Sí, yo sé que duele, papá. Es para que te pueda coser. Es para que te pueda coser la doctora, pues si no lo va a poner. ¿Qué nos han hecho en el camino? ¿Se acuerdan? Me he insultado, que después se le iba a agarrar con nosotros. ¿Cómo más vale? Si nosotros te estamos ayudando. ¿Tiene antecedentes ya de algo?
Últimamente está pasando con mucha mayor frecuencia que antes, pero eso también depende mucho de la situación política que se vive. La población está viéndonos a nosotros como si fuéramos los responsables de que el paciente tuvo ese accidente, pero el responsable, por ejemplo, un accidente de moto, te pongo por ejemplo, ¿quién es el responsable? Primero hay que ver si el que usa la moto usa casco o no usa casco, o el casco lo lleva en el codo. Entonces, esto es un compromiso de toda la sociedad, que tenemos que empezar a respetar las normas, porque a nosotros no nos gusta salir y decir, señora, su hijo llegó ya muerto, tenía esto, el otro, y ¿con quiénes se descargan? Se descarga la población con los que tratan de salvarte la vida, o si no se puede salvar, por lo menos garantizar que tengas una correcta atención en el momento que la necesitas. Y eso muchas veces nos genera mucha diferencia, mucha agresión. Para eso tenemos todo el equipo de contención de nuestros guardias, la Guardia de los Cóndor, que es parte de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque la agresión a un médico o a un personal de salud, sí, hay una ley que ha hecho, pero se ha puesto tan burocrática la denuncia que se tiene que hacer que al final no se cumple. Entonces tenemos que trabajar en eso, pero no solamente como desde el hospital, sino como sociedad y las autoridades representativas. ¿Qué estaba jugando a la pelota? ¿En Atlético? Chango, tenemos una figura acá. Juega en Atlético. Pero enfermería está desde que ingresa el paciente hasta que se va. O sea, en todo momento, tanto para tratamiento como para contención, porque también hacemos contención psicológica en el paciente, en el familiar, que llegan pacientes con intento de suicidio, y es muy fuerte esa parte. Esa parte es la más fuerte, cuando ingresan personas jóvenes, niños, chicos, en la cual ahí involucras lo que es la parte de los sentimientos, lo tuyo, lo íntimo, porque de tu familia. Porque si sos mamá o sos papá, es como que vos ves a ese niño o a ese chico o a esa señora que ingresó o a ese hombre, que puede ser alguien tuyo. Si vos no manejas tus emociones, es como que esto te va a llevar a un caos psicológicamente y psiquiátricamente a vos, física y corporal, ¿entendés? Porque eso va de la mano, acá va de la mano. O sea, la parte psíquica vos tenés que tener muy ordenado para poder mantener y tratar a ese paciente. Estás constantemente viviendo este tipo de situaciones. Quizás no todos los días puede fallecer un paciente, pero el momento de fallecimiento es un momento muy triste. Sí te tocan de cerca, sí mueven emociones, pero al momento del trabajo no te llega a afectar porque la guardia continúa, tu vida continúa, tenés tu otra familia en casa que también te está esperando. A veces me levantan, o hay veces que me levanto solo como hoy. Y nada, comienza siempre a las 6 de la mañana, 6 menos 10, todo para preparar las cosas, para que los chicos vayan y bueno, siempre los días que estoy de guardia. Los días que no estoy de guardia ya me quedo en casa o haciendo las tareas, estudiando, clasificando algunas investigaciones que hago también. Y bueno, espero a la gente que venga al mediodía. Hay una materia para recibirte en el último año, que vos te recibís con una tesis y cada tesis tiene que tener un asesor. Entonces hay gente que me contacta para que yo lo asesore o le dé las últimas correcciones a sus trabajos antes de presentarlos en las universidades. No, hago por ejemplo, en el mes yo trabajo, son 10 guardias mías, son dos guardias ¿sí? por semana. Y bueno, yo pido hacer 10 guardias más, que es la mitad del sueldo, de lo que yo gano es la mitad. Bueno, yo antes trabajaba en sanatorio, yo dejé hace 1 año y medio, dejé el sanatorio. Estaba trabajaba todos los días, se me pasaba casi 36 horas fuera de mi casa, dormía en la camioneta, comía cualquier cosa hasta que era el horario, salía de mi guardia del hospital, esperaban que sean las 10 de la noche, volvía al sanatorio,
entraba a las 10 de la noche y salía al otro día a las 2 de la tarde. Venía, me bañaba y volvía al hospital a la noche en mi guardia. Hasta que me enfermé porque tuve un problema, me excedí tanto que tuve 2 años haciendo eso. Me excedí tanto que bueno, llegó un momento que mi cuerpo dijo pará y bueno, tuve un pico de estrés bastante fuerte, que en ese tiempo bajé 15 kilos porque no toleraba nada en el estómago, lo que tomaba me hacía mal, comía me hacía mal. Por ejemplo, nosotros que somos del interior nos exponemos muchísimo porque acá nosotros no tenemos una salida laboral como para si haces un extra, o sea, cuidar enfermos o hacer en el hospital. Vos acá en el hospital presentas currículum para hacer reemplazo, a mí me queda 3 cuadras del hospital. Yo no puedo presentar porque no me permiten, porque soy de otra institución. Lo que pasa es que nosotros en el Padilla nos capacitan todo el tiempo. Vos tenés capacitaciones todo el tiempo. En el año yo te puedo asegurar que vos tenés que tener 5 a 6 capacitaciones, sí o sí. Yo he nacido, me he criado y formé mi familia, estoy acá en Simoca. ¿Entendés? Y creo que merezco también una parte que me hagan partícipe de eso, pero bueno, nunca lo hicieron. Muchas veces presenté currículum para evitar ese viaje, esa rutina y bueno. Acá están, los van a asaltar, chicos. Ven, rompen todo, vengan. Vengan, les presento. No, vamos, vengan. Entonces me dicen, pero ¿por qué no te vas a vivir a la ciudad, allá, estás cerca de tu trabajo, alquilás o algo? Yo digo que no, porque yo acá esto es lo más tranquilo que hay. Yo sé que yo vuelvo y voy a estar bien y van a estar bien mis hijas. Ellas quedan solas. Yo me voy y ellas desde chiquita, desde que yo me separé, ellas siempre quedan solas. En primer año es la parte más intensa de la residencia, donde estás mucho más tiempo, tenés más trabajo, hay más cantidad de tarea para el paciente, para el residente de primer año. Prácticamente yo en mi primer año yo tengo una hija de 4 años y no tuve muchas posibilidades de estar con ella en mi primer año, porque el paciente que es neuroquirúrgico o la formación en neurocirugía es muy intensa. Siempre el paciente se puede complicar y vos tenés que estar pendiente para resolver cualquier tipo de situación que esté pasando un paciente, ya sea que ya lo hayas operado y esté en la terapia intensiva o en la sala, o inclusive que ya esté en su casa. Hay pacientes que tienen nuestro número de teléfono, nos llaman por teléfono, que ha pasado algo y vos tenés que recurrir a la necesidad de ellos. Nunca la había llevado al jardincito. Eso era algo que nunca lo había hecho. Recién lo hice cuando tuve vacaciones, de llevarla al jardín. Es una cosa tan simple, algo tan cotidiano, yo no lo podía hacer. O de pasar 2 o 3 noches que ella se queda a dormir conmigo, porque había veces que sí se quedaba a dormir, pero yo me tenía que levantar muy temprano. Era coordinar con mi hermano, con la niñera para que se quede, que llegue a tiempo, para que yo pueda llegar a tiempo también al hospital. Están en el otro lado porque tenemos el cuaderno. Y al hospital voy en bicicleta porque no sé, estoy peleado del transporte público, de los baches. Llego mucho más rápido y ya llego más despierto de lo que estoy ahora. ¿Vamos? Vamos. Los días que estaba de guardia acá, que se me superponían las guardias, hacía 12 y 8, 22 horas. 22 horas hacía ese día que se me superponían las guardias. Y de ahí 8 horas todos los días en mi descanso, 8 horas cada día. ¿Quiere que la ayude? Y bueno, a veces sentís como que vas de visita a la casa, porque más tiempo estás trabajando que el tiempo que estás en casa.
varias fiestas que hemos pasado acá, eran las 12 de la noche, hay veces incluso que íbamos llevando pacientes de quirófano, eran las 12 de la noche, escuchábamos las bombas, nos parábamos, nos saludamos y seguíamos con la cabeza. Creo que lo más duro de tu trabajo, de mi trabajo, es que separa muchas cosas, ahí sí separa sentimientos, muchos, que salí a las 5:45 de una Navidad, un año nuevo y tus hijas te dicen feliz Navidad, feliz año nuevo, mamá, pasará lindo, disfrutar, ¿entendés? Y vos disfrutás el decir estoy bien, pero no lo disfrutás porque ves el dolor de otras personas. O sea, son sentimientos muy cruzados en esos días, son muy especiales. Yo creo que el más duro que puede ser, que yo soy una persona que yo no te lloro por cualquier cosa, pero vos me tocas mis hijas y me toca esa parte, soy muy sensible, soy muy, pero te duele mucho, es el cruzar esa puerta y decir nos vemos mañana. Y algunas veces te tocaba ser 24. Me tocó 2 años en el sanatorio que yo salí a la mañana de Navidad de mi trabajo y pasaba al sanatorio y volvía a la noche. Y no la vi en todo el día mis hijas, ¿entendés? Y llegar a tu casa y no haces otra cosa que dormir, bañarte y dormir. Y la ves, si es que despertás en ese momento, la ves al otro día. Y al otro día tenés que volver a preparar para volver a salir, a trabajar. Por eso yo siempre digo yo que esas personas que tienen la dicha de disfrutar esos días así especiales, lo tienen que hacer. Porque uno que no lo puede hacer, algunas veces te duele. Y fue también muy estresante, muy al límite, porque moría gente todo el tiempo, fallecía gente. En la primera ola fue la peor situación, digamos, que nos tocó vivir y ver fallecer tantas personas tan seguido, digamos, sí nos marcó. Todo el personal de salud está marcado, ¿no?, para el resto de su vida con respecto a la pandemia. Bueno, y andás angustiado, andás estresado, porque en ese tiempo también estaba trabajando en 2 lugares, entonces yo veía el mismo tipo de pacientes, los veía acá y los veía allá en el privado, y doblemente sacrificado, porque a todo esto con el miedo de llevar el bicho a la casa. Nosotros con él nos tocó de bajar un muchacho que nos hemos bajado, lo hemos pasado fuera, llevarlo a hacer un estudio, lo pasa a observaciones en 2 horas. Viene familia, sienta ahí, estamos acá nosotros, digo, estaba llorando familia, digo, Ariel, mira, me dice, no me diga, 2 horas dura, desde que nos hemos bajado del ámbito, como entra la guardia, le han hecho luto y ya pasa. Y ¿sabes cómo te sentís? Ponerle uno que lo baja, lo lleva a un estudio, él que lo ha pasado a un servicio y después que lo vea que el familiar también está llorando. También nosotros, lo que decir, nosotros vamos a nuestra casa, ¿qué llevamos? ¿Entendieron? Psicológicamente algunas veces me sentí mal porque recién bajando y hace hora y ya. Yo en la pandemia estaba trabajando como médico rural. A mí me tocó en este pueblo en Santiago del Estero. Yo pensaba que ahí no iba a pasar nada, era un lugar rural, era chiquito, hermoso, pero también se complicó. Mucha gente con COVID. Inclusive el hospital tenía una capacidad para internación de 20 pacientes, que nunca había sucedido de internar a ocupar los 20 lugares, y teníamos que internar 30 pacientes. También había colapsado ese sistema ya. A mí me pasaba que tenía que intubar pacientes y lo derivaba a Santiago Capital, ambuceándolo de forma manual hasta que lleguen allá. Ha sido muy complejo la situación, sí se ha pasado muy mal. Había llegado a todas partes, uno pensaba que no iba a llegar hasta ahí y también pasó. También pasó hasta en el lugar más recóndito de la zona rural, pacientes que se morían de COVID. Eso era algo que a mí me sorprendía, porque uno veía en las noticias que todo lo que estaba pasando en las grandes ciudades y uno decía, bueno, para acá no va a llegar. Y sí había llegado. Había momentos que llegábamos a decir que
era como opcional el respirador. Tenía preferencia fulano de tal o tal persona, no nombres, pero sí edades o gravedad. Llegamos a hacer eso. Y es como que vos decías, aplicabas a la eutanasia como que nosotros nunca la tuvimos, pero hubo un momento que sí la teníamos que hacer porque no había otra opción. O sea, él te decía, este respirador está destinado para tal, y vos veías que otro paciente lo necesitaba, pero no lo necesitaba a la vez porque ya sabías que ya eran sus últimos momentos, porque ya no había nada de signos, ya prácticamente estaba muerta la persona. Y había otra que sí tenía un 80% de salir. Bueno, esa persona él la decidía y nosotros colaborábamos. No sé si a otras personas les afectó, a muchos creo que nos afectó mucho, mucho. El solo hecho de saber de que no sabías en qué momento iba a encontrar a alguien conocido, o vos mismo que te pueda pasar, o vos contagiarle a tu familia. Que yo venía de trabajar, venía en la ruta y yo lloraba. Porque yo tenía miedo de comer, tenía miedo de hablar, tenía miedo de abrazar, tenía miedo de llegar a mi casa. Yo llegaba por allá, entraba a la camioneta, sacaba mi ropa, ponía una bolsa negra. Imagínate el frío que hacía. Yo entraba al baño y mis hijas me esperaban. Me decían, mamá, hola, hola. Y yo entraba. Y mamá, ¿comes algo? No. ¿Vas a tomar algo? No. Fui al psicólogo 6 meses. La vida cotidiana te ha hecho que lo vayas olvidando, pero obviamente vos lees COVID o te dicen COVID y te trae todos los recuerdos, te trae todo lo que ya viviste, te lo trae al día, como si fuese que hubiese sido ayer. Nos había tocado operar pacientes con COVID positivo, entrar al quirófano con COVID positivo, donde uno tenía que redoblar los cuidados que tiene el quirófano. Entrábamos con máscara, doble barbijo, con el barbijo especial para COVID. Si era más complejo y uno está operando 4 horas, está parado en cirugía y encima estar con todo el equipo ese era terrible. Yo me acuerdo que una vez estaba en la carnicería y una señora se acercó y me dice, vos, me empujó así, y me dice, vos, me dice, tenés que irte de acá, dice, porque vos no vas a contagiar. Y es como que vos decís, yo le decía, no, señora, está equivocada, nosotros estamos para cuidar, ¿qué van a cuidar ustedes? Si ustedes son todos son, como que, ay, no me acuerdo la palabra bien que dijo ella, como diciendo que nosotros éramos los que portábamos el virus. Mi señora trabaja en la casa de familia y la mujer donde ella trabaja es una mujer grande. Entonces, ella escuchando algo de que le ha caído mal, que los hijos de ella nos hablan por teléfono, dice, manda a la sala 15 días, 20 días a la casa de vacaciones, y no era por eso. Después descubrimos por qué. Cuando descubrimos un audio que le dicen a la viejita, a la señora grande, dice, mándalo porque el marido trabaja en el hospital y te va a contagiar. Mucha gente nos dio la espalda, muchísima gente nos dio la espalda, nosotros no se puso en el lugar que estábamos nosotros y eso molestó mucho, dolió mucho. ¿No se han sentido nunca. Que todo el mundo, hasta la misma familia, a mí me pasó casos de que no querían que yo vaya a verlo. Y bueno, yo decía, bueno, listo, está todo bien, o sea, no hay problema, pero vos sentías ese vacío, esa indiferencia, ese alejamiento que te lo hacían bruscamente, porque, o sea, no te lo decían directamente, pero te lo daban a entender que no quieren que estés ahí. La pandemia creo que es una página aparte y vuelvo a repetir una vez más que hubo gente que se fue y nunca más la volvimos a ver. Compañeros que no la vimos más. Yo donde yo estaba, en la burbuja que estaba, fueron 2 las personas que fallecieron.
tuve 3 compañeros médicos, excelentes médicos que estaban en mi guardia, que murieron. Que vos hoy estabas con él, a la otra guardia te iba, estaba intubado, y a la siguiente guardia ya lo tenías que despedir en un cajón. Y eso molestó mucho, a muchos nosotros nos molestó porque nadie fue a darle un aplauso o unas palabras, aunque ya no vale nada, no sirve nada que vos vayas y hables algo, decir algo. Pero sí molestó muchas cosas. ¿De quién esperaban eso? Del gobierno. Nosotros fuimos muy maltratados de todas las formas. Y era como que, a ver, nos mandaron a una guerra sin armas, porque eso es lo que fue primero, los primeros meses, nos mandaron a trabajar teníamos un camisolín por cada 12 horas. Pues los tenían que sacar y colgar. O sea, no había esa protección, ese cuidado que nos tenían que haber dado. Después decían los que morían, los que se contagiaban, decían que habían muerto por negligencias de ellos, por descuido, por hacer mal el trabajo. Yo creo que nadie hace mal un trabajo así. Aprender de que esto fue una circunstancia que nos tocó y que para, si es que hay alguna próxima, estar mucho más preparado y estar mucho más consciente, porque siendo conscientes de otros tipos de enfermedades que hubo anteriormente, no llegamos al punto que llegamos con el COVID acá. Por lo tanto, no estábamos preparados,